de Lima Metropolitana hace el día de ayer. El objetivo está definido, es conocer sobre la base de estas casi 2 semanas del estado de emergencia y las experiencias previas que ustedes han tenido como responsables de la seguridad ciudadana en los distritos que ustedes representan el día de hoy, conocer que sobre el principio de realidad, claro está, qué nuevo aporte o insumo debería ser tomado en consideración como medida para reforzar, para fortalecer el actual estado de emergencia. En un par de horas, me parece que el día de mañana, vamos a aprobar la actualización con otras medidas adicionales a las que ya conocemos del estado de emergencia. Pero sobre la base del trabajo de campo, del día a día, en un estado de emergencia como estamos viviendo y con muchas diferencias respecto a otros estados de emergencia, es importante conocer de cada distrito su aporte. Eso por un lado. En otro lado, sí es importante conocer la capacidad operativa real, la capacidad instalada que tenemos en cada espacio, en cada municipalidad. Es importante conocer la dimensión de nuestra capacidad en un distrito respecto al otro, no porque hay un ánimo de exigir, sino que conocer la realidad para justamente, si hay un déficit en un espacio municipal, las acciones tácticas que tome el comando tienen que ser enfocadas en compensarlas para fortalecerlas, según el distrito, porque no es igual un distrito con mayor índice delincuencial que uno donde tal vez la criminalidad o el reporte ha ido a la baja, o por último es ciertamente controlado. Entonces, ello también implica un análisis de campo, que es lo que he podido visualizar en los últimos días en algunas actividades nocturnas y diurnas que se han realizado, ¿no? Y en ese entendido y bajo esos márgenes es que es importante justamente levantar esa información el día de hoy. Entonces, voy a ceder el uso de la palabra. En primer término, les voy a pedir intervenciones precisas, puntuales. Procuremos evitar repetir alguna idea que el antecesor haya mencionado, porque finalmente es un aporte colectivo que vamos a hacer para reforzar el estado de emergencia respecto a las medidas. Y sí es importante conocer la cantidad de serenos que puedan tener, ¿no?, de las fuerzas municipales. Segundo, camionetas, cámaras, motocicletas, de ser el caso. Esa información, vuelvo a decir, es en el ánimo de conocer realmente la capacidad instalada que tenemos y con el comando central del CCO, del estado de emergencia, poder compensar. Y ello también va a ir de la mano de la instalación de los comandos temporales, que no hay en todos los lugares, pero a partir de la actualización que vamos a hacer, vamos a focalizar en los distritos con mayor índice delincuencial, en forma más permanente. Y por ello es importante conocer la capacidad instalada que se tiene. No menos importante también es conocer, de ser el caso, la disponibilidad que puedan tener también de drones, que evidentemente no es en todas las municipalidades, pero las que tengan sí es importante conocer, porque nos permite conocer en contexto las fuerzas municipales que tenemos. Es importante ello. Y el ánimo de esta sesión es justamente ello. Entonces, bajo ese entendido y con la capacidad de síntesis que esperamos tener de cada uno de ustedes, es que vamos a ofrecer la palabra. Primero vamos a iniciar en el orden que el señor secretario determine, comenzando con las municipalidades provinciales, que es lo que corresponde. Primero Lima y luego Callao, y así en ese orden. Bueno, iniciamos. Buenas tardes,
Muy bien, entonces ha sido el discurso de apertura del presidente de la República, José Enrique Geriore, quien en estos momentos viene liderando una importante reunión con los gerentes de seguridad ciudadana de Lima y Callao y de los gobiernos regionales. Esta importante reunión que se desarrolla bajo la política de puertas abiertas del gobierno y que busca reforzar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades. Nosotros vamos a volver más adelante con más detalles de este importante encuentro. Adelante en Estudios Centrales. Cajaya, Caipiña, Cascanico, Casmanta, Llasta, y Kuna, Ginayama, Turinchik, Pedro, Tinoco, Huillacuininta, Uyaricusunchik. Turi, Janguaña. Tanto del Callao como de Lima Metropolitana hace el día de ayer. El objetivo está definido, es conocer sobre la base de estas casi 2 semanas del estado de emergencia y las experiencias previas que ustedes han tenido como responsables de la seguridad ciudadana en los distritos que ustedes representan el día de hoy, conocer que sobre el principio de realidad, claro está, qué nuevo aporte o insumo debería ser tomado en consideración como medida para reforzar, para fortalecer el actual estado de emergencia. En un par de horas, me parece que el día de mañana, vamos a aprobar la actualización con otras medidas adicionales a las que ya conocemos del estado de emergencia. Pero sobre la base del trabajo de campo, del día a día, en un estado de emergencia como estamos viviendo y con muchas diferencias respecto a otros estados de emergencia, es importante conocer de cada distrito su aporte. Eso por un lado. En otro lado, sí es importante conocer la capacidad operativa real, la capacidad instalada que tenemos en cada espacio, en cada municipalidad. Es importante conocer la dimensión de nuestra capacidad en un distrito respecto al otro. No porque hay un ánimo de exigir, sino que conocer la realidad para justamente, si hay un déficit en un espacio municipal, las acciones tácticas que tome el comando tienen que ser enfocadas en compensarlas para fortalecerlas, según el distrito. Porque no es igual un distrito con mayor índice delincuencial que uno donde tal vez la criminalidad o el reporte ha ido a la baja, o por último es ciertamente controlado. Entonces, ello también implica un análisis de campo, que es lo que he podido visualizar en los últimos días en algunas actividades nocturnas y diurnas que se han realizado, ¿no? Y en ese entendido y bajo esos márgenes es que es importante justamente levantar esa información el día de hoy. Entonces, voy a ceder el uso de la palabra. En primer término, les voy a pedir intervenciones precisas, puntuales. Procuremos evitar repetir alguna idea que el antecesor haya mencionado, porque finalmente es un aporte colectivo que vamos a hacer para reforzar el estado de emergencia respecto a las medidas. Y sí es importante conocer la cantidad de serenos que puedan tener, ¿no?, de las fuerzas municipales. Segundo, camionetas, cámaras, motocicletas, de ser el caso. Esa información, vuelvo a decir, es en el ánimo de conocer realmente la capacidad instalada que tenemos y con el comando central del CCO, del estado de emergencia, poder compensar. Y ello también va a ir de la mano de la instalación de los comandos temporales, que no hay en todos los lugares, pero a partir de la actualización que vamos a hacer, vamos a focalizar en los distritos con mayor índice delincuencial en forma más permanente. Y por ello es importante conocer la capacidad instalada que se tiene. No menos importante también es conocer, de ser el caso, la disponibilidad que puedan tener también de drones, que evidentemente no es en todas las municipalidades, pero las que tengan sí es importante conocer, porque nos permite conocer en contexto
las fuerzas municipales que tenemos. Es importante ello. Y el ánimo de esta sesión es justamente ello. Entonces, bajo ese entendido y con la capacidad de síntesis que esperamos tener de cada uno de ustedes, es que vamos a ofrecer la palabra. Primero vamos a iniciar en el orden que el señor secretario determine, comenzando con las municipalidades provinciales, que es lo que corresponde. Primero Lima y luego Callao. Y así en ese orden. Bueno, iniciamos. Muy bien, entonces ha sido el discurso de apertura del presidente de la República, José Enrique Geriore, quien en estos momentos viene liderando una importante reunión con los gerentes de seguridad ciudadana de Lima y Callao y de los gobiernos regionales. Esta importante reunión que se desarrolla bajo la política de puertas abiertas del gobierno y que busca reforzar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades. Nosotros vamos a volver más adelante con más detalles de este importante encuentro. Adelante en Estudios Centrales. Cajaya, Caipiña, Cascanico, Cajman. El objetivo está definido, es conocer sobre la base de estas casi 2 semanas del estado de emergencia y las experiencias previas que ustedes han tenido como responsables de la seguridad ciudadana en los distritos que ustedes representan el día de hoy, conocer que sobre el principio de realidad, claro está, qué nuevo aporte o insumo debería ser tomado en consideración como medida para reforzar, para fortalecer el actual estado de emergencia. En un par de horas, me parece que el día de mañana, vamos a aprobar la actualización